Estamos en otro episodio más de One Podcast. Esta vez nos acompaña Carlos Barahona, el licenciado en deportes, conocido aquí en Santa Rosa por llevar varios equipos de voleibol y de fútbol con estudiantes del Centro Universitario de Occidente. ¿Qué tal, Lick? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios estamos muy bien y vamos a tener una buena plática para ampliar un poquito el conocimiento. Bueno, sabemos que en Santa Rosa existen diferentes ramas deportivas en las cuales uno puede involucrarse a participar. Está el ping-pong, está voleibol, fútbol, incluso artes marciales, entre otras. Estas se encuentran ubicadas en lo que es la Asociación Deportiva Santarrocense, en el gimnasio municipal, y se ha caracterizado actualmente el gimnasio por acoger a ese tipo de deportistas y grupos de jóvenes que en su mayoría practican este deporte, pero ¿cuál ha sido una de las principales dificultades para que los jóvenes puedan participar en diferentes deportes? La Asociación Deportiva se ha encargado de desarrollar talento humano en varias disciplinas y dentro de esas disciplinas tenemos el tenis de mesa, el voleibol, el fútbol, el ajedrez. Antes de la pandemia se tenía lo que era artes marciales mixtas, pero actualmente no se tiene. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos nosotros en la sociedad de Santa Rosa? Es muchas veces el grado de lesiones que podemos tener en estos deportistas, y son lesiones que lastimosamente, y da pena decirlo, son maltratadas en nuestro medio. Muchas veces lo hacemos con remedios caseros y pensando que con un reposo nosotros ya por arte de magia vamos a recuperarnos. Nos lesionamos un viernes y ya el lunes ya andamos como nuevos. Lastimosamente ese es nuestro pensar y esa es nuestra idiosincrasia, pero no funciona así nuestro organismo. Nuestra fisiología es tan complicada y necesitamos realmente que en la comunidad se desarrollen, por ejemplo, fisioterapeutas, fisiatras, que nos vengan a colaborar y que nos vengan a fortalecer esa área que tenemos tan debilitada. Las principales lesiones que los deportistas presentan es principalmente en las zonas donde más movimiento hay. Por ejemplo, en el voleibol se lesionan del hombro, algunos de las rodillas, de la espalda. Son lesiones que son características de cada uno de los deportes. Por ejemplo, tenis de mesa y voleibol, donde más sufren daños es en la parte del codo y el manguito de los rotadores, le decimos a la parte del hombro nosotros. Entonces, porque son los que más se utilizan, ¿verdad? Y en el voleibol también tenemos lesión de tobillo y rodilla. Tobillo cuando hacemos algún salto en ataque y que inconscientemente un adversario cruzó la línea de la cancha y al caer nosotros nos paramos en él y tuvimos un doblón, y eso sí nos puede ocasionar una lesión. Estas lesiones son siempre de ligamento y tendón, cuando hablamos de las lesiones articulares. Y cuando hablamos de lesiones musculares, en el fútbol, por ejemplo, una rotura de fibra muscular del cuádriceps o de la gastrocnemia, o más conocida como la pantorrilla, que nosotros le decimos, ahí es donde se ocasionan ese tipo de lesiones, y que no se curan con un fin de semana o poniéndome pañitos tibios o poniéndome una compresa de hielo. No, va a depender del grado de lesión que tenga la persona, y de acuerdo a ese tipo de lesiones se tiene que hacer el tratamiento. Hay lesiones que se generan por hacer deporte y otras lesiones que se generan por estar sentado mucho tiempo, o por caminar mucho, o por bajar gradas. Sí, hay lesiones que las podemos ocasionar inconscientemente por falta de actividad física, ¿verdad? Personas que tienen muy bajo su nivel de actividad física tienden a lesionarse con mayor frecuencia, y más que todo con
quebradura de hueso. ¿Por qué digo esto? Porque el hueso es poroso. A medida nosotros realizamos ejercicio, el hueso se vuelve más sólido. Pero si nosotros no realizamos actividad física o no realizamos ningún tipo de ejercicio, el hueso se vuelve más poroso y más frágil, por ende. Entonces cualquier movimiento brusco que nosotros podamos realizar en caminar o levantarnos puede ocasionarnos una quebradura de este tipo. Entonces sí se pueden llegar a tener lesiones con personas, pero que tengan un grado de sedentarismo muy alto. ¿Y cuáles serían los aspectos a considerar antes de practicar un deporte? Porque siempre hay un calentamiento previo, estiramiento previo, pero cuando las personas no lo hacen por desconocimiento, ¿qué cosas se deben de tomar en cuenta para poder practicar un deporte antes? Bueno, muy buena pregunta. Cuando nosotros decidimos entrar en el mundo de la actividad física o del deporte, tenemos que estar conscientes de que esto va a llevar a un cambio fisiológico en nuestro cuerpo a nivel positivo. Entonces tenemos que buscar los medios donde están las personas que tengan un grado de especialización para que desarrollen las capacidades físicas y las capacidades coordinativas que nosotros requerimos para X o Y deporte. El gimnasio municipal, valga la publicidad que le hago, el gimnasio municipal está haciendo una muy buena labor en este aspecto. Está teniendo personas que tienen mucha capacidad para desarrollar este tipo de deportes en el tenis de mesa, en el voleibol y en el fútbol. Entonces lo llevan desde cero y empezamos a desarrollar ciertas capacidades. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos nosotros en la actualidad en Santa Rosa de Copán? Post pandemia. La creación de una cantidad enorme de gimnasios, de pesas. Entonces, mucha gente se ha metido a hacer actividad física sin haber primero hecho una evaluación médica, deportiva. Entonces, no es así de que, Carlos Barahona, sí, ya me voy a ir al gimnasio porque se me ocurrió ayer, hoy me meto al gimnasio, me matriculo y ya voy a hacer pesas. No, así lo hacemos, pero no es lo correcto. Pero en eso, ¿qué opinión usted podría dar cuando se habla de lesiones creadas por un mal instructor o por un mal consejo que se les da? Por el mismo desconocimiento, porque si yo le digo haga un ejercicio, pero con ese ejercicio se lesionó, tampoco voy a saber cómo se puede resolver esa lesión. Es que ese es el problema, y este es un problema no exclusivo de Santa Rosa de Copán, este es un problema exclusivo de Honduras. Nosotros tenemos el problema de que los que estudiamos esta área conocemos y nos enseñan en la Facultad de Ciencias del Deporte en la Universidad Nacional, nos enseñan a nosotros lo que es la fisiología del ejercicio, la fisiología del deporte, la anatomía de nuestro organismo, y nos enseñan todo cómo funciona cada uno de los músculos, cómo está articulado cada uno de los músculos. ¿Cuál es el problema en nuestro medio? Que la gente no contrata a un profesional del área de educación física porque entre comillas, ellos dicen de que sale muy caro el costo. Entonces vienen y contratan al que hacía pesas durante 20 años, cometiendo los mismos errores durante 20 años. Y solo porque incrementó un poquito su masa muscular, entonces ya él es un buen entrenador y lo contratan por un 10% de lo que le podrían, por un 90% menos del costo de lo que le podrían pagar a un profesional. Entonces, este tipo viene y comete los mismos errores que le enseñaron a él y lo siguen reproduciendo, y eso se da en todos los deportes. Actualmente, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí nosotros tenemos en Santa Rosa de Copán, creo que, si no ando mal, hay alrededor de unos 10, 12 gimnasios privados de pesas. De esos gimnasios, absolutamente ninguno tiene un profesional del área de educación física.
No, creo que uno creo que maneja, que está, ahí hay un muchacho que estudia educación física, no ha terminado la carrera, pero es bueno, pero de ahí todos son empíricos. Y no es malo el empirismo, siempre y cuando yo ese empirismo lo lleve a un nivel de profesionalismo. Cuando digo esto es que ellos empiecen a capacitarse, empiecen a sacar diplomados, empiecen a sacar cursos sobre actividad física, sobre las cargas de trabajo, sobre el peso que debe de llevar, sobre el desarrollo motor, sobre el desarrollo de las habilidades coordinativas. Todo eso conlleva la capacitación. Lastimosamente nosotros no nos gusta invertir y no culpo a los muchachos que se dedican a ser instructores de deporte acá, porque ganan poco como para estar invirtiendo ese poco dinero que ganan en capacitaciones. Ahí el debería de ser el dueño del negocio el que se encargue de capacitar a este tipo de personas. ¿En qué error caen las personas cuando comienzan a levantar mucho peso sin tener ese cuidado que usted menciona según tengo entendido que según el peso que yo tenga, ese peso es el que yo puedo levantar o cómo es? Sí, esa es la versión matemática. De acuerdo al peso, a lo que yo peso, es lo que yo puedo levantar. Pero ya cuando tenga un año de entrenamiento, cuando yo voy a iniciar, entonces tengo mi peso y en base a ese peso yo trabajo el 5 o el 10% de mi peso para empezar a mejorar mi masa muscular, mis articulaciones, engruesar mi hueso o fortalecer mi hueso. Y eso es lo que no entiende la gente. Las personas que son gordas, por decirlo así, ¿qué deben de hacer para adelgazar y ganar masa muscular? Una persona que tiene un porcentaje de grasa arriba del 25% en su cuerpo ya se considera obesa, sobrepeso. Y hay unas escalas ahí del 25 al 26% en varones es sobrepeso, del 26 al 29% es obesidad tipo 1, y ya del 30 para arriba ya se considera una obesidad mórbida. Bueno, entonces, cuando tenemos sobrepeso, lo ideal es comenzar, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad mórbida, como le queramos llamar, lo ideal es comenzar con un programa de cardio o aeróbico para estimular y empezar a generar que el organismo empiece a quemar esa grasa que tenemos y esa misma grasa nos sirva de alimento para cada uno de los músculos. Por ende el músculo se va a fortalecer y va a empezar a crecer, ¿verdad? Ya después depende del tipo de obesidad o el peso que tengamos. Ya cuando hayamos perdido un 30-40% del peso que tengamos, entonces sí empezamos a meter ya lo que es un programa de pesas con muy bajo peso, solo para ir fortaleciendo y dándole forma al músculo. Sí, porque se ha visto eso, ¿verdad? Ese caso de que cuando una persona tiene sobrepeso, comienzan a levantar pesas con el objetivo de eliminar la grasa y obtener masa muscular. Entonces ese es el principal error, en pocas palabras. Ese es uno de los errores más comunes que tenemos en nuestro medio. Y el otro es que estamos utilizando fármacos sin control alguno. Como creatina, los esteroides, la proteína, todo eso lo estamos utilizando y no hay un control médico, no hay un control farmacológico. Entonces cualquier persona los puede vender porque cualquier persona los puede ir a comprar a estos sitios donde venden este tipo de medicamentos. Entonces ese es un problema grave. Mientras no el colegio de químico y farmacia en Honduras no empiece a regular ese tipo de ventas, entonces nosotros vamos a seguir teniendo ese problema, porque la gente le dice, sí, toma esto, toma lo otro, pero lejos de estarle beneficiando, le están produciendo un problema más severo, porque el problema va a ser ya a nivel cardíaco, porque estamos afectando arterias, estamos afectando sistema circulatorio.
Entonces, mucha gente no lo entiende y piensa que lo que uno le dice es broma porque, no, es que yo me siento con más energía, yo me siento con más fuerza cuando tomo este tipo de medicamentos. Claro que te vas a sentir con más energía y con más fuerza, porque estimulan esa parte, pero no estás perdiendo grasa y lejos de estarla perdiendo, se te está agudizando el problema. Y también ahí entrarían las bebidas energéticas también. Las bebidas energéticas son otro problema severo que tenemos. A nivel mundial se ha detectado que las bebidas energéticas están matando un promedio de 600,000 personas al año. Son asesinos silenciosos. Lo que bebemos o lo que comamos también influyen en las lesiones. Claro, acuérdese de que lo que nosotros comemos, nuestro cuerpo lo refleja, ¿verdad? Si nosotros comemos solo comida chatarra, cuando me refiero a comida chatarra, es a las comidas que llevan mucha grasa, muchos aderezos, combinaciones extremas. Por ejemplo, una combinación extrema es una hamburguesa, por ejemplo. Una hamburguesa lleva carne, la carne va frita, lleva queso, lleva mayonesa, lleva mostaza, y lo único bueno que lleva es la lechuga y el tomate, ¿verdad? Pero lo lleva en pocas cantidades. Y aparte de eso, nos ponen a la par de la hamburguesa aquella bandeja de papa frita. Y venimos nosotros y rematamos con una buena Coca-Cola o una buena Pepsi-Cola o un refresco de cola. Y cuando hacemos ejercicio, ¿en cómo se ve reflejado en las lesiones eso que comimos? Acuérdese que nuestra estructura ósea está diseñada, nosotros estamos diseñados por un Dios que lo ha hecho perfecto todo. Y nuestra estructura ósea viene diseñada para un X peso. Ya sus genes saben su genética ya sabe cuánto usted va a crecer, cuánto se va a desarrollar y todo eso. Entonces, a medida que usted va creciendo, esa información la va adquiriendo su estructura ósea o su esqueleto óseo. Y esa estructura está diseñada para un X o Y peso. Entonces, cuando nosotros decimos sobrepeso, ya esa estructura se anda dañando. Sí, se ve reflejado después a corto plazo también. Claro, se ve reflejado. Nosotros dentro de nuestras articulaciones, este movimiento lo hacemos en las rodillas, en las caderas, en los tobillos. Imagínense que nosotros andamos caminando con 200 libras de más. Eso lo que produce es un roce constante entre hueso y hueso. ¿Por qué a nosotros no nos duelen las articulaciones al principio? Porque hay una protección en cada una de las articulaciones. En cada uno de los huesos tenemos como un cartílago, como un plástico que nos ayuda a que tengamos ese movimiento. A medida le vamos metiendo peso, ese cartílago se va teniendo una presión mayor y se va gastando. Y se va gastando, y se va gastando. Cuando se gasta es donde empiezan los ayes de nosotros. Ay, que me duele la rodilla, ay, que me duele el tobillo, ay, que yo no puedo caminar. Sí, pero ¿por qué no lo pensaste antes? Dependiendo el tipo de deporte que se haga, así varían los calentamientos previos entonces. Claro. Otro de los errores que nosotros cometemos, y la ciencia la ha ido modificando en el transcurrir del tiempo, es que antes, por ejemplo, en voleibol nosotros veníamos y les decíamos, estiren, y después hacemos el calentamiento. Científicamente se ha comprobado ahora de que eso era un error. Un error. Ahora, hay que estimular un promedio de 5 minutos y llegar a una temperatura un poquito más alta del músculo para que tenga un mayor porcentaje de flexibilidad y no dañar tantas fibras musculares, ¿verdad? Entonces ahora hay que hacer entre 5 a 7 minutos un calentamiento ligero y después estiramos y después terminamos unos 7 u 8 minutos
o 10 minutos un calentamiento fuerte. Y eso también influye en todas las ramas deportivas. Por ejemplo, en el fútbol, no solamente porque se juega con los pies, solamente hay que calentar la parte de la cintura por abajo. Eso sería un error hacerlo. Pero acuérdese de que al mover nosotros nuestras piernas, inconscientemente estamos moviendo toda nuestra estructura. Pero cada deporte tiene su tipo de calentamiento específico para cada uno de los deportes. En el fútbol, si ustedes se fijan, el fútbol sí es un poquito más fuerte el calentamiento y dura más o menos lo que dura un tiempo de fútbol. Dura entre 35 a 45 minutos de acuerdo al clima. Todo va a depender también del clima en el que estemos. Si es un clima helado, tenemos que calentar 45 a 60 minutos intensos para preparar a nuestro organismo para el tipo de temperaturas gélidas que tengamos. Por ejemplo, cuando Honduras fue a jugar a Estados Unidos bajo la nieve, no pudieron ni hacer el calentamiento afuera porque estaba tan helado que lo tuvieron que hacer adentro, y ambos equipos. Eso es antideportivo de cualquier punto de vista, pero se aceptan y así son las reglas y se aceptan. Pero tienen que hacer un calentamiento muy, muy fuerte a nivel de cardio para calentar enormemente el organismo y llevarlo a un punto donde no tengamos roturas musculares durante el partido. Cuando hablamos de preparación física ya a nivel profesional, en atletas, podrían ser de la Liga Nacional, en deporte, ya sea fútbol o baloncesto, voleibol, si se tomaran en cuenta estos aspectos para la preparación física antes de practicar el deporte, se reducirían bastante las lesiones en los mismos, pero si nos ponemos a revisar, son una gran cantidad de atletas profesionales que han sufrido de lesiones, pero eso se debe a la mala preparación física cuando eran más jóvenes, o que lo están haciendo mal, podría ser. No, ya a nivel profesional, ya cada uno de los equipos, independientemente del deporte que tengamos, ya esos equipos ya tienen equipos profesionales, ya tienen médicos, tienen fisiólogos, fisioterapeutas, tienen médicos, tienen preparador físico y tienen un entrenador, ya tienen toda una estructura. Cuando hablamos de ese tipo de lesiones, es porque hubo en el fútbol, por ejemplo, en nuestro medio, en el fútbol local de primera división, es porque hubo muy mala intención del adversario y le hizo una entrada completamente inapropiada y antiprofesional a este jugador, que le ocasionó un tipo de lesión. Otras puede ser, por ejemplo, que el jugador está muy preparado y todo, pero el tipo de cancha que nosotros tenemos acá. Guan.